purgatorio, dice. Salvatorio está en San Juan. El purgatorio sí existe, está aquí y está allá. El magisterio ya dijo, y eso basta para mí. Tiene 3 niveles, ya lo dijo su profeta. Tiene 3 niveles, ya lo dijo su profeta. Está allá abajo y está allá arriba, está caliente y está helado. Mamita baja y mamita sube, los sábados a consolar. Purgatorio, no me lleves, yo no quiero estar allá. Uy, qué miedo, mira el papa, indulgencias para mí. Recen mucho las plegarias, prendan velas y el incienso. Paguen misas para luego yo salir. Purgatorio, 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 purgatorio. Dios le bendiga, amado hermano, amado amigo, compañero del camino. Gloria al Señor. Estamos aquí de vuelta en las redes sociales. Mi nombre es Apolinar Martínez y traigo el tema del purgatorio. Aunque esta es una doctrina del catolicismo, de todas maneras quiero abordar este tema para aclarar ciertos puntos. Entonces les pido perdón porque casi no he subido material, no he subido contenido a mi canal. No por falta de tener que subir, sino por falta de tiempo y también porque quería mejorar el canal, quería mejorar el contenido, la visualidad del contenido. Entonces, y por eso es que no había podido traerles más presentaciones o exposiciones de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que yo no sé hacer y he pedido ayuda para poder traerles mejor presentación del contenido. Entonces, y como les decía, hoy les traigo el tema del purgatorio. Le doy gracias a todas las personas que no han retraído su suscripción, que no han eliminado la suscripción del canal, ¿verdad? Porque pues a pesar de que no he estado trayendo predicaciones o exposiciones. Entonces, el tema del purgatorio, el que traigo hoy, me voy a ocupar el día de hoy, es un dogma del catolicismo declarado como un dogma, válgame la redundancia, de la fe en el Concilio de Florencia, celebrado entre el año 1431 y 1435, un poquito antes de la Reforma. No encontramos ninguna referencia bíblica acerca de este tema, ni una. Los versículos que se usan, y los vamos a mirar a continuación, los versículos que el catolicismo usa para decir que ahí está implícitamente o explícitamente el purgatorio, están sacados de contexto o están de alguna manera torcidos, y lo vamos a mirar, se puede mirar claramente. Entonces, ni el Señor Jesús, ni sus apóstoles, ni los padres apostólicos como Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan, ni Ignacio de Antioquía, que también fue un discípulo, parece, del apóstol Juan, ni el pastor de Hermas, ni Clemente de Roma, óigame, ni Clemente de Roma escribieron al respecto. Esta doctrina se desarrolló años después y se dogmatizó en los años 1431. Esta información es la que se puede encontrar, aunque en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es este pequeño libro, el cual tengo aquí, tiene unas fechas un poquito diferentes y lo vamos a mirar. En su página 298, que yo traigo aquí, 298, en el párrafo número 3 o tercero, y está aquí, no sé si acercándolo lo pueda mirar, dice la purificación final o purgatorio, que está aquí. Entonces, yo me lo copié a mi computadora y en el verso 10:30 y 10:31 dice así, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces,
hacen nulo el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, y dicen que todavía necesitan ser purificados después de la muerte, que les hace falta algo más, algo necesario para entrar en la alegría del cielo. El versículo o el verso 10:31, no sé cómo les nombran ellos, o numeral, parece que he escuchado que dicen 10:31, dice: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado, escucha esta palabra, la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, que es el año 1304, y de Trento en 1820-1580, que es, yo creo que es el segundo concilio de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15 y Primera de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Bueno, cuando la Escritura, cuando la Biblia habla de un fuego purificador o de un fuego que prueba, es exactamente eso. Es las pruebas que pasamos, pruebas cotidianas que pasamos en la vida, aquellos ganchos que nos tira la vida. Entonces, son pruebas, es el fuego purificador, es lo que usa el Señor para purificarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos, para que nosotros busquemos más al Señor. Entonces, pero dice que la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio. Mire, una doctrina no se formula, no necesita ser inventada alguna doctrina. Está claramente en las Escrituras, se puede ver, se puede notar, se puede leer. Están ahí implícitamente o explícitamente, está ahí la doctrina, pero no necesitan ser formulados. Entonces, vamos a continuar aquí. Dice: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Ellos están adjudicando esto a aquel que es la verdad. Aquel que es la verdad se refiere a Jesucristo, y dice que Jesucristo es el que dejó esa enseñanza. Dice: al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Y citan el versículo Mateo 12, 31 y 32. En esta frase, dice, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno dice en Dialogi 4, 41, 3. Pero no dice nada de ningún purgatorio. Vamos a ir a este versículo que están usando ellos aquí, en Mateos 12, 31 y 32. Y dice así la palabra del Señor. Dice así, escuche: por tanto os digo, dice, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. No hay ninguna referencia de que diga que a lo mejor que algunos pecados sí les van a ser perdonados. No, este verso no dice eso. No dice que algunos pecados sí pueden ser perdonados. Simplemente está haciendo hincapié en la gravedad del pecado de blasfemia, de eso de resistir al Espíritu Santo, de resistir a la palabra del Señor, de resistir al Evangelio, de resistir a las buenas nuevas de salvación. Está haciendo como una doble negativa, está diciendo, definitivamente no le será perdonado este pecado, ni ahora ni después.
Pero no está. En ninguna manera se puede, ni implícitamente, ni ocultamente, nada está ahí dicho del purgatorio. Solamente está diciendo que el pecado de blasfemia, esa resistencia en contra del Espíritu Santo, dice que no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Dice definitivamente no será perdonado. Entonces, y se lo estaba diciendo no a sus discípulos, se lo estaba diciendo a un grupo de líderes religiosos de aquel tiempo que claramente le resistían, que claramente se oponían a su enseñanza, y les estaba dejando en claro que la blasfemia en contra del Espíritu Santo, de adjudicar algo a Dios o adjudicar algo al diablo que era de parte de Dios, porque ellos le habían dicho, por Belcebú, dice, echa fuera los demonios. Y entonces el Señor es cuando les dice a estos hombres que la blasfemia, eso de adjudicarle al Espíritu Santo o adjudicarle al diablo una obra que ciertamente era de Dios, esa era la blasfemia. Y le estaba diciendo que esa blasfemia en contra del Espíritu Santo no le sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Pero no hay nada que indique que esté hablando de algún lugar que se llame purgatorio, o de alguna falta o de algún pecado que puede ser perdonado en el futuro. De ninguna manera. O es ahora que puedan ser perdonados sus pecados, o en el siglo venidero ya no habrá oportunidad. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Ahorita es cuando el hombre tiene oportunidad, mientras vive, de arreglar cuentas con Dios, de venir y entablar o asegurarse una amistad, una reconciliación con el Señor, mientras el tiempo de gracia está vigente. Entonces, vamos a continuar aquí en el numeral 1032. Dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla en la Escritura, dice. Por esto mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, dice, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular al sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, le digo, a fuerza el catolicismo le agrega algo a la obra expiatoria del Señor Jesucristo, al sacrificio del Señor Jesucristo, como si el sacrificio de nuestro Señor no fuera suficiente. No, dice, le tienes que agregar tus limosnas, le tienes que agregar tus indulgencias o las obras de penitencia en favor de los difuntos. Dice, llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ay, Dios santo, da asco esto. Dice, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo dice en Epistulam 1 a Corintios, homilía 41:5. Entonces usted puede mirar este párrafo que ahorita acabo de leer, es de Macabeos. No me acuerdo el versículo, el número del versículo, pero está en Macabeos. Entonces la Iglesia Católica tiene que recurrir a libros apócrifos, tiene que recurrir a visiones, a sueños y a cuentos, a visiones de alguien que alguien tuvo para poder corroborar el invento del purgatorio. Entonces, tengo un video acerca del libro de Macabeos, de sus contradicciones y de sus herejías, y una de ellas es la oración por los muertos. Entonces ellos tienen que recurrir a estos libros
que son considerados no inspirados por el Señor, para poder ellos agarrarse de ahí, dice, mira, ahí está. Y lo llaman escritura. Y lo tienen como escritura sagrada. Entonces, para poder ellos decir, ahí está, dice. Ok. Y también tengo, hermano, tengo 2 videos referentes a las escrituras que usted puede también mirar ahí en mi canal. Entonces, hay un libro que se llama El arte del bien morir, de Roberto Malarmino. En el capítulo 2 dice: dolor de los sentidos en el purgatorio, dice tormento del fuego y tormento del frío, los venerables Bede y Dritelme. Dice, si no nos impresiona tanto el dolor de la condenación, es muy diferente, dice, en el caso del dolor de los sentidos, el tormento del fuego o el tormento de un frío áspero e intenso asustan nuestra sensibilidad. Bueno, parece que yo traigo algo que había escrito yo aquí. Para ellos el purgatorio parece que no es un lugar físico, aunque lo relacionan con el seno de Abraham. Allá parece que está la historia del rico y de Lázaro en el capítulo 16 de Lucas, me parece. Allá donde el rico muere y despierta en tormentos, y de ahí mira al padre Abraham y empieza a hablar con el padre Abraham. Pero en esa historia dice que los que están del lado de Abraham no pueden pasar para el lado donde está el rico, ni aquellos que están en el lado del rico pueden pasar hacia el lado de Abraham. Entonces no pueden salir, es un lugar que no tiene salida. No importa si no dice si haces misas o si te comes la hostia, o si haces indulgencias, o si te flagelas, a lo mejor puedes ayudar o puedes salir de ese lugar. No dice así. Entonces lo relacionan con el seno de Abraham. Entonces dice, estaba diciendo que no es un lugar físico. Aquí está, parece que lo traigo, lo acabo de escribir yo, a ver si lo puedo. ¿Dónde está? Lo escribí hoy en la mañana. Ok. Dice Benedicto XVI, recordando a Santa Catalina de 1440 y 1510, dijo que Santa Catalina había tenido revelaciones místicas y que el purgatorio no era un lugar en el espacio físico, es un fuego no exterior sino interior. Entonces no es un espacio, no es un lugar, es un fuego, dice, interior. Bueno, en la siguiente historia, cuento de este libro que le voy a contar, dice que es un lugar de extremo calor y extremo frío. Entonces este lugar del purgatorio, ahí disculpe la tos, es un lugar que es frío y es caliente a la vez. Entonces, bueno, están llenos de confusión porque lo relacionan con el seno de Abraham y dicen que no es un lugar en el espacio, sino es un fuego interior. Y aquí está este hombre que dice que es un lugar frío y caliente a la vez, y hay unas personas que lo relacionan con el abismo. Ellos también se inventaron el limbo, y el limbo lo inventaron para aquellos niños que no fueron bautizados, y el purgatorio es otro de sus inventos, por supuesto. Entonces vamos a mirar, dice, vamos a continuar leyendo este libro que se llama El arte del bien morir. Y entonces dice, por eso la misericordia divina, queriendo despertar en nuestras almas un santo temor, apenas nos habla del dolor de la condenación, pero nos da sin
cesar el fuego, el frío y otros tormentos que constituyen el dolor de los sentidos, dice. Esto es lo que vemos en el Evangelio y en las revelaciones particulares. Dice que ellos lo pueden mirar en el Evangelio. Ellos lo pueden mirar en la Escritura. Hermano, o nosotros estamos completamente ciegos y no lo podemos mirar en la Escritura, y a ellos se les han abierto los ojos y les han sido dotados de una revelación especial para poderlo ver en la Escritura, porque en la Escritura no se puede ver el purgatorio, pero ellos dicen que sí. Dice, esto es lo que vemos en el Evangelio y en las revelaciones particulares, a través de las cuales le complace a Dios manifestar de vez en cuando a sus siervos los misterios de la otra vida. Mencionemos algunas de estas revelaciones. En primer lugar, esto es lo que dice el venerable Beda, según cuenta el piadoso y docto cardenal San Roberto Bellarmino. Inglaterra ha sido testigo en estos días, escribe Beda, de un prodigio insigne, comparable a los milagros de los primeros siglos de la Iglesia. Para motivar a los vivos a temer a la muerte del alma, Dios permitió que un hombre, después de dormir el sueño de la muerte, volviera a la vida corporal y revelara lo que había visto en el otro mundo. Los espantosos e inauditos detalles que contó y su extraordinaria vida de penitencia, la cual confirmaba sus palabras, causaron la mayor impresión en todo el país. Resumiré los principales detalles de esta historia. Vamos a continuar leyendo, pero quiero hacer un paréntesis. En el catolicismo ellos tienen una mujer, ella se dice ser profeta católica, y dice que este lugar, que no es físico, sino que es un fuego interior, y que lo relacionan con el seno de Abraham, y dicen que está abajo de la tierra y que también está arriba en el cielo. Esta profeta que ellos tienen dice que este purgatorio, dice, tiene 3 niveles. Y que en el tercer nivel, el de más al fondo, es donde están en completo tormento, y que la Virgen María dice que ella desciende los días sábados y para consolar a los que ahí se encuentran. Usted puede encontrar este video en TikTok, en YouTube, de esta mujer que se dice ser profeta católica y que dice que el purgatorio tiene estos 3 niveles. No cita ningún versículo de la Biblia, pero ella asegura que el purgatorio tiene 3 niveles y que María desciende al purgatorio. Y cuando desciende, consuela a los que ahí se encuentran, y cuando sale del purgatorio, dice que ella saca almas del purgatorio. Bueno, hermano, todo eso lo puede encontrar, está ahí. Yo continúo con la historia de este libro, la narrativa de este libro. Había un hombre en Northumberland llamado Drithelm, que vivía una vida muy cristiana con toda su familia. Cayó enfermo y su enfermedad fue empeorando día a día, de modo que al final se vio reducido al extremo. Murió ante la gran desolación de su esposa e hijos. Estos pasaron la noche llorando junto a su cuerpo, pero el día siguiente, antes de enterrarlo, lo vieron volver de repente a la vida, incorporarse y levantarse. Cuando vieron esto, todos se asustaron y huyeron, excepto la esposa. Ella permaneció temblando al lado de su marido resucitado. De inmediato, él la tranquilizó y le dijo: no temas, es Dios quien me devuelve a la vida. Quiere mostrar en mi persona a alguien que resucitó de la muerte. Viviré en la tierra un poco más de tiempo, pero mi nueva vida será muy diferente de la que había llevado hasta ahora. Luego se levantó lleno de vigor, fue directamente a la capilla o a la iglesia local y se quedó allí rezando durante mucho tiempo. Regresó a casa para despedirse de sus seres queridos
les dijo que quería vivir solo para prepararse para la muerte y los instó a todos a hacer lo mismo. Luego, habiendo dividido sus bienes, bueno, haciendo algo en contra de la Escritura, porque la Escritura es bien clara en cuanto al matrimonio, en cuanto de que si tu cónyuge no te hace estorbo para buscar al Señor, dice que no te separes de él. A la mujer le dice que no abandone a su marido, y al hombre también le hace hincapié de no abandonar a su mujer. Pero aquí está este hombre diciendo algo en contra de la Escritura, y que la iglesia católico romana papista mariana le está diciendo a sus feligreses que sí está bien, que está bien lo que este hombre dijo, porque lo está corroborando. Dice: luego, habiendo dividido sus bienes en 3 partes, dio una a sus hijos, otra a su esposa, y reservó la tercera para entregarla como limosna. ¡Ay, qué bonito! Dice: cuando había repartido todo a los pobres y había quedado en extrema pobreza, fue a llamar a la puerta de un monasterio y rogó al abad, este otro abad, ¿no? Como cura, como monseñor, como arzobispo, como papa, como monaguillo. Todos estos nombres no están en la Biblia. Bueno, aquí está otro nombre. Dice: rogó al abad que lo recibiera como religioso penitente, que sería el servidor de todos los demás. El abad le dio una celda apartada en la cual vivió el resto de su vida. Abandonó a su mujer, la dejó desprotegida, abandonó a sus hijos también. Y hermano, eso es algo que la Escritura no avala, pero que con el sello de imprimato del catolicismo, ellos aprobaron la impresión de este libro, y este libro está ahí para que los hombres lo lean y pues vean lo que sucedió aquí con la vida de este hombre. Dice: 3 ejercicios le ocupaban todo su tiempo: la oración, los trabajos más duros y penitencias extraordinarias. Los ayunos más rigurosos eran poco para él. Además, el invierno se le veía sumergirse en agua helada y permanecer allí durante horas y horas en oración hasta haber recitado todos los salmos del Salterio de David. La vida mortificada de Drithelm, o no sé cómo se llama, Drithelm, sus ojos siempre abatidos, los rasgos mismos de su rostro mostraban un alma abatida por el temor a los juicios de Dios. Guardaba un silencio permanente, pero se le instó a contar para la edificación de los demás lo que Dios le había mostrado después de su muerte. Entonces le sacaron la sopa, para que hablara y dijera lo que había mirado, lo que según Dios le había revelado, y dijeron: para la edificación de los demás. Entonces esta enseñanza la usan o para meterle miedo a los feligreses, o para enseñarles y para corroborar de que sí hay purgatorio según ellos. Bueno, dice: este es el relato de su visión. Ay, disculpe que le estoy leyendo este libro. Al salir de mi cuerpo fui recibido por una figura benévola que me tomó bajo su guía. Tenía un rostro radiante y parecía estar rodeado de luz. Dice: llegamos a un amplio y profundo extenso valle que estaba cubierto de fuego de un lado y de nieve y hielo en el otro. Por eso digo que el catolicismo cree que el purgatorio tiene fuego y tiene hielo también, y tiene nieve, es helado y caliente al mismo tiempo. Dice: de este lado brasas y torbellinos de llamas, del otro lado el frío más intenso y ráfagas de viento helado. Dice: este misterioso valle estaba lleno de un sinnúmero de almas, las cuales, agitadas como por una furiosa tormenta, se transportaban incesantemente de un lado para otro. Cuando no podían soportar los rigores del fuego, buscaban refrescarse en medio del hielo y de la nieve, pero al no encontrar allí sino un nuevo tormento, se lanzaban de nuevo a las llamas. Dios santo. Y bueno, usted les cita sus propios libros, sus propios escritos,
Y ellos dicen, no, bueno, esa persona era un hereje, o esa persona no estaba autorizado o no estaba autorizada para escribir. Entonces a esa persona no se le debe de creer. Entonces con usted les muestra las pruebas. Entonces, pero esto es una prueba de lo que ellos dicen y de lo que ellos enseñan, dice. Miraba, dice, con asombro estas vicisitudes permanentes llenas de horribles tormentos, hasta donde mi vista podía alcanzar. Solo veía multitudes de almas, las cuales siempre estaban sufriendo y nunca descansaban. Y supuestamente este es el purgatorio. El solo aspecto de esas almas inspiraba miedo. Al principio creí ver el infierno, pero mi guía, que iba adelante, se volvió hacia mí y me dijo: no, esto no es el infierno de los réprobos como usted cree. ¿Sabe qué es este lugar?, me preguntó. No, respondí. Sabed, continuó, que este valle donde se ve tanto fuego y hielo es el lugar donde se castiga a las almas que durante su vida fueron negligentes en confesarse y que aplazaron su conversión hasta el final. Los versículos. Entonces, para meterle miedo a la persona, inventaron la idea del purgatorio. De hecho, parece que el que dejaron encargado como el hombre para vender indulgencias se llamaba Tetzel, que él iba a los pueblos proclamando que tan luego caía la moneda al cofre, el alma saltaba del purgatorio. Y así los engañaban a las personas que no podían leer la escritura, que no sabían lo que la escritura decía del purgatorio o del infierno. Entonces las hacían creer, y pues hacían que las personas donaran o ofrendaran o trataran de comprar esas indulgencias. Y así se hizo la Basílica de San Pedro, la Catedral de San Pedro. Así la construyeron. Entonces, con ese dinero que ellos colectaron de la venta de indulgencias. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Pues inventando estas cosas, ¿no? Como dijeron que ahora dicen, bueno, en este libro dice que el ángel o esa persona, ese ser refulgente o con brillo alrededor, que le dijo que en ese lugar se castiga a las almas que durante su vida fueron negligentes en confesarse. Bueno, y por supuesto es la confesión auricular, donde en un cuartito usted le confiesa sus pecados en voz audible a un sacerdote, a un cura o a alguien encargado de la parroquia, y dice que las personas que no lo hacen van a parar a este lugar de tormento, que es caliente y que es frío a la vez. Bueno, los versículos que la Iglesia Católica ha querido usar para la defensa del purgatorio son Mateos 12:32, que ya lo leímos, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es 1 Corintios 3:11-15 y Apocalipsis 21:27. También Mateo 5:22 al 26. Y yo los quiero leer. Yo quiero leerlos. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 30 minutos. Ok. Vamos a ver cada uno de estos versículos. Mateo 5:22. Yo quiero leerlo con usted. Si me da permiso, gloria al Señor. Vamos a ver si está hablando del purgatorio aquí. Mateo capítulo 5, 22 al 26. En el nombre del Señor. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No dice que el purgatorio. Explícitamente dice quedará expuesto al infierno de fuego. Y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si usted lee cuidadosamente o escucha atentamente a las palabras que están aquí escritas, está describiendo a dos personas que están vivas. No dice que uno de ellos murió no dice nada de muerte. Está hablando de dos personas vivas que se pongan de acuerdo mientras están vivas. Dice que si tú, traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces son dos personas que están vivientes. Una persona que va al templo a presentar ofrenda, dobla sus rodillas para presentar la ofrenda. Ahí se acuerda, están vivos, no están muertos. Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Está hablando porque así se arreglaban las cuentas en ese tiempo. Dice, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. A las personas las echaban a la cárcel para que pagaran. Entonces, para que pagaran la deuda. No hablan de ningún lugar que se llame purgatorio, ni, bueno, ellos dicen que lo alcanzan a ver, que somos nosotros los que no miramos el purgatorio en esos versículos. Pero esos versículos no están hablando de muertos, están hablando de dos personas vivas. Una persona que va al templo a presentar una ofrenda, estando ahí se acuerda que su hermano tiene algo en contra de él, le recomiendan que deje ahí su ofrenda. No le están diciendo sal del purgatorio o sal del lugar de tormento y vete y arréglate con tu hermano. No dice así. Dice que salga del templo, que deje ahí su ofrenda y que vaya y se arregle con su hermano. Entonces, este capítulo de 5 de Mateo no habla nada del purgatorio, aunque el catolicismo asegura que ahí está el purgatorio y no se mira. Entonces, los discípulos de Luis Toro y todos los garroteros católicos que están en YouTube y en TikTok y todo, que solamente repiten y repiten y repiten como pericos, pero que no se detienen un poquito a leer y entender lo que está escrito. Ahora la otra, vamos a ir al 1 de Corintios 3, que según está bien claro ahí. Vamos a mirar si está claro. Y esta que sea una respuesta entonces para Luis Toro y para todos esos garroteros que están ahí mintiendo y engañando a la gente y diciendo que ahí está el purgatorio, cuando la Biblia no dice nada de purgatorio. A veces ellos nos piden algún versículo cuando hablan de la sola escritura. Dice, a ver, muéstranos un versículo, uno solo, donde diga sola escritura. Bueno, y no tenemos ningún versículo donde diga sola escritura. Bueno, pero cuando nosotros demandamos que nos den un versículo donde diga purgatorio, no nos lo pueden dar, no lo pueden ofrecer. Tiene que ser inventado, tiene que ser inventada la palabra, tiene que ser inventado el lugar, que es un lugar que está aquí abajo o que está ahí arriba, que está frío y es caliente, que es un lugar de purificación, que es un lugar que alguien soñó, que alguien se inventó, que alguien miró, que alguien resucitó de los muertos, que son cuentos, puros cuentos. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, y versículo 15 dice. Vamos a mirar. Si la obra de alguno, dice del versículo 11 al 15, perdón, del 11 al 15. Porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera
heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, ahí está el purgatorio. Dice. Pero cuando usted lee otra vez, aplicando esa técnica de leer cuidadosamente el texto, está diciendo que la obra, dice, que la obra es quemada, que la obra es probada, que si alguien edifica sobre el fundamento que es Jesucristo y que edifica con oro, plata, piedras preciosas, que recibirá recompensa. Que dice que pero que si alguien edifica con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra, otra vez la obra, si permanece la obra, el fuego la probará. ¿Qué va a probar? No la alma, no el alma de la persona. Va a probar la obra, dice. La prueba va a probar la obra de cada uno. Si edificó con heno, con hojarasca, con pensamientos humanos, si edificó sobre la arena, con cosas de este mundo, pero que si edificó sobre el fundamento que es Jesucristo, con la palabra de Dios, que es considerada como piedras preciosas, que es considerada como oro, como plata, 7 veces purificada en el fuego, entonces dice que la obra de cada uno de esos que edificaron sobre el fundamento que es Jesucristo, dice que recibirá recompensa. Pero aquellos que edificaron con heno, con hojarasca, con madera, dice que el fuego es el que probará la obra. No dice que el alma de la persona. Entonces aquí tampoco, este versículo que es muy aclamado en el catolicismo y que dicen que ahí está implícitamente el purgatorio, cuando la verdad queda expuesta, esta mentira del purgatorio aquí con estos versículos, porque dice explícitamente la obra, dice, será probada con fuego. No dice que el alma de las personas. No, dice que la obra. Cuando una persona, cuando un pastor, cuando se dedica a hacer la obra del Señor, la obra va a ser probada. ¿Cómo? Por fuego, por pruebas, por escasez, por necesidades económicas, por enfermedad. Y si permanece esa obra que fue edificada sobre el fundamento que es Jesucristo, dice que esos hombres recibirán recompensa. No está hablando nada de purgatorio. Es más, también el versículo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está escribiendo el apóstol Pablo. Y entonces, Pedro no fue el perito arquitecto que puso el fundamento. Fue el apóstol Pablo que puso el fundamento. Fue el que puso el fundamento sobre el cual los hombres deberían de edificar. Él puso la piedra del ángulo. No fue Pedro. Ellos dicen que fue Pedro y lo miran como el edificador de la iglesia que dejó el Señor para todo. Ellos dicen Mateo 16, 18. Y que la concepción de la Virgen María, Mateo 16, 18. El purgatorio, Mateo 16, 18. La confesión auricular, Mateo 16, 18. Para todos ellos
repite en Mateos 16, 18. Vamos a mirar otro versículo, pero ya miramos dos, y que en estos claramente se puede mirar el purgatorio, cuando la verdad es que no. La verdad es que no. Ay, disculpe usted. Entonces vamos a ir a otro versículo que usan muchísimo ellos. Es en Mateo, es Apocalipsis 21, 21, 27. ¿Cuánto tiempo llevo? 44 minutos. Ya no me voy a tardar mucho. Vamos a ir a Mateos 21, 27. Ay, discúlpeme usted. Yo quiero llegar. Tengo bien cuidadita esta Biblia. No la he maltratado. La he cuidado porque quiero que me dure muchos años. Mateos 21, 27. Dice, está hablando de la ciudad del Señor, de la ciudad de Dios. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Otra vez, este versículo dice que no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente, dice, los que pasen por el purgatorio. No dice así. No dice así. Dice explícitamente que solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No dice que los que primero pasen por el fuego. Bueno, los que están vivos, amén, pasamos por varias etapas en nuestra vida que somos probados como por fuego. Por pruebas, en las cuales el apóstol Pedro dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nos debemos de gozar, que debemos de glorificar al Señor cuando nos encontremos en esas diversas pruebas. Y es ahí donde es probada nuestra obra, es ahí donde es probada nuestra fe, es ahí donde es purificada nuestra fe, es ahí donde somos transformados, donde nos llevan a la madurez, donde nos llevan a desarrollarnos en el Señor. No habla de ninguna manera del purgatorio. 3 versículos que a ellos les gusta mucho usar. Hay otros versículos que ellos usan, como Isaías capítulo 4, donde habla algo acerca del fuego, donde parece que uno de los salmos también. Pero de igual forma podemos ir al versículo y no dice purgatorio, y no dice que es un lugar de purificación, y no dice que es un lugar físico, que es un fuego interno, o que es un lugar frío o caliente, que está allá abajo o que está allá arriba. No dice. No dice, la escritura no dice. Es una doctrina que fue inventada para mantener cautivos a los hombres, para que los hombres dependan del sacerdocio católico, para que usted vaya y se confiese, para que usted vaya y pague sus indulgencias, para que usted crea en esto, para que según pues lo puedan sacar y que de usted participar de la Santa Eucaristía, otra palabra que es griega para la comunión o la Santa Cena. Entonces lo hacen creer con palabras inventadas, con lugares inventados, para que usted siga cautivo en Babilonia, en la madre de las rameras. No está bien clara la escritura, no habla de ningún purgatorio. Mire, salga de ahí. Salga de ahí y crea en el Señor Jesucristo. Ponga su fe solamente en el Señor Jesucristo y su vida será transformada en esta vida. En esta vida. Se lo garantizamos. Eso sí es una garantía. No es una garantía de esa que hacen los brujos, que su ser amado va a volver si usted le hace un amarre. No. Esta es una garantía que hace la palabra del Señor, que aquellos que siguen al Señor no permanecerán en tinieblas, que aquellos que siguen al Señor, sus vidas serán radicalmente transformadas, que van a ser cambiadas, que va a ser diferente, que va a haber un antes y un después. Y esto usted sí lo puede comprobar.
salid de ella, pueblo mío. Así dice el Señor, para que no os hagáis partícipe de sus plagas. El Señor castigará a Babilonia, la madre de las rameras. Dios le bendiga. Nos miramos al próximo video.